por perder, hermana. Es una frase misteriosa, ¿cómo así que perder virtudes? A uno siempre le hablan de que uno tiene que adquirir las virtudes. ¿Por qué habla Teresita de perder virtudes? Lo que le quería decir era, estás tan ocupada tratando de ser tú misma que se te ha olvidado ser de Dios. Y mientras no te desprendas de la obsesión de ser tú misma, nunca podrás ser verdaderamente de Dios. 23 años y unos meses tenía Teresita cuando el Espíritu Santo le concede ese pensamiento absolutamente precioso. Entonces la autopromoción es un error en el que uno muy fácilmente cae. Tal vez es de los más sutiles en esto, porque uno realmente está luchando, tengo que ser más amable, tengo que dominarme más, voy a dominarme más. De manera que tenga un completo dominio de mí mismo. Pero en el fondo la persona, ¿en qué está pensando? En ella. Está pensando en su gloria, no se da cuenta. ¿Cuál es el peligro? A ver, recordemos los peligros de las distintas concepciones. ¿El peligro del club cuál es? Pues el peligro del club es que yo voy a dejar por fuera a muchas personas. El peligro de la... ¿cómo se llama este segundo que dijimos? De la mentalidad de privilegio es que yo voy a mirar a los demás solo como competencia o rivalidad. ¿Cuál es el gran peligro en esto? El gran peligro en esto es la sequedad en el amor. La sequedad en el amor. Porque la persona en el fondo solo se está amando a sí misma. Hay una sequedad en el fondo terrible. Además, cuando una persona se obsesiona en su propia perfección y en su autopromoción espiritual, cuando la persona está de esa manera obsesionada consigo misma, le va a pasar algo. Y es que las virtudes que más le interesan son las virtudes que puede controlar. Por ejemplo, yo puedo controlar mi temperamento, yo puedo controlar mis reacciones, yo puedo controlar mis penitencias, yo puedo controlar mis oraciones, yo puedo controlarme. Pero en cambio, cuando usted se arriesga a amar, ¿cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto? Muchas veces el fruto usted no lo conoce. Si usted, por ejemplo, está evangelizando, si usted está dando catequesis, usted da catequesis y usted suelta su mensaje y más o menos por la cara que le hicieron, usted más o menos deduce, sí, parece que les llegó, parece que no les llegó, pero usted queda en una gran incertidumbre porque usted no puede controlar eso, porque queda en el secreto de Dios lo que pasó en cada corazón. Entonces la persona obsesionada en la autopromoción gusta de aquellas labores, de aquellos trabajos en donde puede verificar su propio progreso. Entonces lo que sea de mí con yo, eso me gusta, porque ahí sé que tengo el control, ya sé que he avanzado. Antes yo tosía 18 veces al día, ahora solo estoy tosiendo 3 o 4, he avanzado. Entonces la persona siente que ha avanzado, lleva contabilidad y lleva control de las cosas, pero cuando te arriesgas a amar nunca sabes lo que puede pasar. Nunca sabes qué puede llegar o qué no puede llegar. La gratuidad de la adoración, por ejemplo. Usted sabe lo que es la adoración. Usted, por ejemplo, va a una capilla. ¿Hice mi oración perfecta? No sé. ¿Traté de hacerla bien? Creo que sí. Me distraje, trato de evitarlo, pero quizás sí. O sea, la adoración me pone frente a mi limitación. Yo no sé exactamente si estoy haciendo bien o si no estoy haciendo bien. Yo no sé eso. Yo no lo sé. Entonces, fíjate, la persona que está en la autopromoción es la persona que precisamente trata de controlar su propio proceso y es la persona que también está en el fondo solo amándose a sí misma. Es un peligro muy grande. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, ¿Dios se vale de la autopromoción? Pues sí, Dios se vale de tantas cosas. Casi todas las conversiones empiezan por una autopromoción. Usted póngase a oír testimonios y verá que casi toda la gente dice, y sentí
rabia o sentí asco o sentí tristeza o sentí vergüenza de la situación en la que había caído. Cada vez que una persona da su testimonio y dice, y yo toqué fondo. Cuando la persona dice toqué fondo, ya tú sabes qué fue lo que le sucedió. Que la persona llegó a un momento en el que al mirarse a sí misma dijo, esto sí es terrible. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Hay una parábola, que no sé si ustedes la conozcan, se conoce como la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda que ese muchacho, ¿cómo empezó la conversión? Él empezó con una autopromoción. ¿Cuántos jornaleros de mi padre comen en abundancia? En ese momento él se acordó chicharrón. ¿Por qué sabemos que no se acordó de los chicharrones? A ver, ¿por qué? Muchas gracias por regresar al salón, Juan Carlos. Porque si no nos hubiéramos quedado sin respuesta. Él no extrañaba los chicharrones. ¿Por qué? Porque los judíos no comen chicharrón. Por favor, hay que estar despierto, Entonces él no extrañaba el chicharrón. Y entonces, este hombre, ¿por dónde empezó su conversión? Por la autopromoción. ¿Qué hago yo aquí? Que ni siquiera como cerdo, sino como lo que comen los cerdos. ¿Qué hago yo aquí? O sea que Dios se puede valer de la autopromoción. Pero hay que superarlo. Entonces cerremos esta predicación, esta primera predicación, vamos a cerrarla con los remedios para estos tres elementos. ¿Qué remedio hay con respecto al tema de el club? Con respecto a la no la promoción, los privilegios, y con respecto a la promoción. ¿Cuál será camino verdadero? Ya vimos al principio que había un gran criterio. ¿El gran criterio cuál era? La gloria de Dios. Por eso San Ignacio de Loyola, yo estoy citando mucho a San Ignacio de Loyola, eso me preocupa. Bueno, San Ignacio de Loyola decía, San Ignacio de Loyola decía, su gran lema ¿cuál es? Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Él se dio cuenta que si él no centraba su vida en la mayor gloria de Dios, se iba a quedar atrapado en sí mismo. O sea que el gran remedio, el macro remedio es buscar la gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Ese es el macro remedio. Pero ahora tratemos de descender eso a los tres modelos, a las tres concepciones erróneas que hemos mencionado. Con respecto al club, el remedio nos lo da Jesucristo. Se parece a un tema que tratábamos en el Congreso. El remedio es, ¿qué tienen de bueno los otros? Los que no son como yo, los que no piensan como yo, los que no van con nosotros. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cuál es el bien que hay en ellos? Descubrir, aprender y agradecer a Dios en primer lugar el bien que otros tienen. Eso lo saca uno del club. Jesús le hizo ese ejercicio muchas veces a los discípulos y ustedes ya saben los ejemplos que he mencionado. Acuérdese lo que sucedió con el samaritano, la parábola del buen samaritano. ¿Y esa parábola se la dijo Jesús a los samaritanos? No. ¿Se la dijo a quién? A los judíos. ¿Y los judíos amaban intensamente a los samaritanos? Los detestaban. O sea que Jesús les estaba haciendo un tratamiento. Les estaba enseñando algo. Aprende a buscar lo bueno fuera de tu círculo, fuera de tu club, fuera de tu movimiento. Es decir, no te quedes, por favor, en Chinácota. Ese es el primer gran remedio. Segundo gran remedio, los privilegios. Los privilegios. También Jesús nos da enseñanza. Si no recibís el reino de los cielos, ¿cómo? Niños, no entraréis en él. No se puede entrar en el reino de los cielos si no es como niño. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los tres remedios de Cristo contra los privilegios son ser como niños, o sea, la sencillez, luego la humildad y la mansedumbre, y luego el servicio. Es necesario el servicio. Entonces, cultivar la sencillez.
cultivar la humildad y el servicio. Esos remedios nos ayudan a salir de la mentalidad de privilegios. Son cosas que tenemos que hacer. Ahora, si ustedes me preguntan más, para llegar a practicar la espiritualidad del servicio es necesario practicar la espiritualidad de la obediencia. Eso lo han demostrado muchos. Es muy difícil vivir el verdadero servicio sin obediencia. Porque cuando usted está practicando servicio sin obediencia, en el fondo usted está haciendo lo que a usted le gusta. Y ahí entonces no terminamos de salir del círculo del club o de los privilegios. ¿Y cuál será el gran remedio con respecto a la autopromoción? El gran remedio con respecto a la autopromoción es el contacto con los más pobres. ¿A qué llamamos los más pobres? Ahora lo vamos a explicar, pero digamos primero el enunciado. El contacto con los más pobres y la adoración, sobre todo la adoración eucarística. La adoración eucarística es bendita para todo. Los actos repetidos de amor. Por algo ese gran doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio, dedicó toda una obra a lo que era adoración eucarística. Por favor, lo que ustedes lean de San Alfonso María de Ligorio sobre adoración eucarística les va a hacer bien toda la vida, toda la vida. Busquen a San Alfonso María de Ligorio y lean sobre adoración eucarística. Él tiene un mes de visitas al Santísimo, que es una cosa extraordinaria, porque a veces uno, empezando por mí, uno es un mediocre, y uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir, y al final lo que hace es mandar un mensaje de texto. Entonces, adoración eucarística, pero aprenderla de los santos, sobre todo Alfonso María Ligorio, eso ayuda muchísimo. Y lo otro es la cercanía con los más pobres. Sobre lo de los más pobres, esa expresión la han utilizado varios. Servimos a los más pobres, entre los pobres buscamos a los más excluidos. Eso es cierto. Pero yo le voy a dar una definición de pobres que me parece muy útil. Me parece que le va a servir. Considere usted que son particularmente pobres para usted aquellos a los que usted sirve y sin embargo, descubre su propia impotencia. Cuando usted, al servir con todo su amor, con toda su dedicación, con todo su cariño, con lo mejor de usted, todavía se siente corto, esos son sus pobres. No sé si lo digo de otra manera y a ver si se entiende. Cada uno de nosotros tiene sus pobres. Los pobres míos tal vez no están en este momento en Calcuta, tal vez están en otros sitios. Cada uno tiene sus pobres. ¿Cuáles son mis pobres? Los míos. Aquellas personas a las que yo, sirviendo con todo el amor, con la mejor dedicación, con toda la mejor intención, sin embargo me descubro corto. Es decir, si el servicio te desnuda hasta llevarte a la impotencia, esos son tus pobres. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Que el servicio te desnude hasta llevarte a la impotencia. Porque cuando uno sirve y uno cree que está logrando mucho, uno algo logra. Pero cuando tú crees que estás logrando mucho, ya se empieza a contaminar eso de privilegio, ya se empieza a contaminar eso de club, ya se empieza a contaminar eso de autopromoción. Pero cuando tú sirves y en tu servicio da la impresión de que nada, de que no logras lo que quisieras, descubres tu impotencia, esos son tus pobres. ¿Quiénes son mis pobres? Mis pobres son aquellos a los que sirviendo con amor me revelan mi impotencia. Tal vez es la mejor manera que encuentro de decirlo. Sugerencia que lo escriba con esas palabras. O sea, cuando termine de comer se les dejo. Entonces dice, mis pobres son aquellos a los que sirviendo con el mejor amor me siguen revelando mi impotencia. Ahí creo que más o menos quedó redactado. Es que es difícil. Usted se ríe de mí, pero es que no es fácil. Mis pobres son aquellos a los que sirviendo con mi mejor amor me revelan mi impotencia. Somos tus pobres. Y entonces, cuando uno trabaja y tiene mucha recompensa,
está bien, pero hay mucho peligro ahí. Muévase otro poquito hacia la frontera. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un predicador? Todos tenemos pobres. Examinemos el caso de un predicador como este servidor de ustedes. Si usted predica y la gente lo quiere mucho, lo aplaude, de una vez lo contratan para el otro año, esos no son sus pobres. Entonces, ¿a dónde tiene que ir uno? Uno tiene que avanzar hasta llegar a la impotencia. Ese ejemplo nos lo dio nuestro fundador, que se llamaba Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo era un predicador extraordinariamente exitoso. Sacerdotes, religiosas, laicos, retiros parroquiales. Él daba retiros parroquiales, increíble. Ahí se recuerda una parroquia en la región de Carcasona, él daba retiros de Cuaresma ya, increíble este hombre. Y por supuesto, imagínense la santidad de Domingo, un verdadero predicador. La gente lo quería, lo aplaudía, lo celebraba. Y entonces, ¿cuál era la idea de él? La idea de él es, no, lo de Jesús. Tenemos que irnos a otras ciudades porque para eso he sido enviado. ¿Te acuerdas cuando en Cafarnaún ya querían aplaudirlo y ya querían, bueno, aquí pues, ¿qué hacemos? Todo el mundo te busca, le dice Pedro. ¿Y qué responde Cristo? Vámonos a otras ciudades. Entonces, hay que llegar a la impotencia. ¿Y dónde estuvo la impotencia de Cristo? En Jerusalén. En Jerusalén, colgado en la cruz, Él es el que aparentemente no lo puede nada. Ahí es el perfectamente pobre. Y ahí es el perfectamente victorioso, en la cruz. Entonces, dése cuenta que uno tiene que ir a Jerusalén, uno tiene que ir a la cruz, uno tiene que ir a la desnudez. Entonces, Santo Domingo, allá en el sur de Francia, región que había estado plagada de herejía, pero que por obra precisamente de la increíble santidad de este hombre, porque es que era demasiado, demasiado bueno. Él llegó a transformar toda esa región del sur de Francia. Mucha gente lo quería, lo amaban entrañablemente. ¿Qué dice él? Le dice a uno de sus religiosos, mire, terminemos de organizar algunas cuestiones aquí de la orden y nos vamos donde los cumanos. ¿Quiénes eran los cumanos? Eran tribus bárbaras o semibárbaras que en ese momento poblaban el oriente de la actual Hungría. Eran tribus que parece que estaban conectadas con los mongoles. Acuérdese que una de las grandes entradas de los mongoles en Europa, tal vez la más fuerte, sucedió a comienzos del siglo XIII, en la misma época de Santo Domingo. Entonces el hombre dice, aquí como que ya hay demasiado aplauso, aquí como que ya hay demasiado cariño, aquí como que ya no es. Nos vamos donde los cumanos. Estos que venían, eran de la época de Kublai Khan, del descendiente de Genghis Khan. Allá quería ir a evangelizar Santo Domingo. Entonces, ¿dónde descubres tú tus verdaderos pobres? ¿Dónde descubres tú tus verdaderos cumanos? Allí donde descubres tu impotencia, donde descubres tu límite. Y cada uno de nosotros tiene sus pobres. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no pensemos que siempre los pobres tienen que ver con la parte económica. A veces sí, a veces no. La misma Teresa de Calcuta lo decía. Se puede encontrar a Calcuta en Nueva York, es una de sus frases más agudas. Se puede encontrar a Calcuta en Nueva York. No dijo nada de Atlanta, dijo Nueva York. Entonces, dése cuenta que eso es lo que lo salva a uno de la autopromoción. Porque cuando tú crees que estás en una altura de virtud, ¡oh! ¡Qué altura de virtud! Aquí incluso estoy tan alto que me falta oxígeno. Cuando tú crees que estás en esa altura, estás perdido, estás equivocado. Adoración eucarística con la guía de los grandes santos y contacto con mis pobres. O sea que usted tiene sus pobres. ¿Y cuáles son sus pobres? Sus pobres usted los descubre en la ruta del amor que te lleva a la desnudez, a la impotencia. Y eso hay que buscarlo. Eso hay que buscarlo y Dios nos lo concede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.